Amigas, amigos, muy buenas noches. Feliz domingo 7 de mayo. Estamos transmitiendo la dominguera de este día para hablar, pues, o hacer un resumen o comentario de los principales temas que estuvieron o están en la agenda informativa. Muchas gracias a quienes están sumando en este momento a la transmisión en Facebook Live. Es un domingo que pasó de caluroso en la Ciudad de México, muy caluroso de hecho, a lluvioso y húmedo, porque bueno, ya hay un adelanto de la temporada de lluvias. En estos tiempos donde el cambio climático y las alteraciones que ya se han estudiado y registrado, pues hablan de que prácticamente no hay nada más impredecible que el clima. En fin, muchísimas gracias por estar aquí en esta transmisión. Estoy esperando a que se junten algunos compañeros y compañeras más, pues para abordar uno de los temas que creo que a nivel global es, in, es no hay manera de quedarse indiferente a este tema. Creo que la humanidad entera se vio ante uno de los desafíos más grandes de los últimos 100 años. En enero 2020, hace ya 3 años, 5 meses, la Organización Mundial de la Salud lanzó la primera alerta sanitaria mundial en relación con un nuevo virus de la familia de los coronavirus, es decir, de estos virus que tienen una afectación en el sistema de respiración, en el sistema de la tráquea, de la laringe, de la faringe, de los pulmones, que estaba siendo muy agresivo y que desde finales de diciembre del 2019 se tenía indicios de que en la ciudad china de Wuhan se habían registrado las primeras características de este virus. El enero del 2020, cuando apenas estaba conociendo de esta nueva pandemia, la Organización Mundial de la Salud, fíjense nada más lo que son las cifras y lo que es la explosión geométrica de una pandemia. Se habían registrado 237 personas fallecidas, 213 personas fallecidas. De ese enero del 2020 hasta este 5 de mayo del 2023, el 5 de mayo fue la declaración del fin del estado de emergencia del COVID-19 por parte del director internacional de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, que declaró el 5 de mayo pasado el fin de la COVID-19 como una emergencia sanitaria mundial. Bueno, de esos 213 fallecidos a la fecha, oficialmente hay 6.9 millones de personas fallecidas, pero se calcula que por el subregistro y por una serie de elementos, el número de personas fallecidas por el COVID-19 en todo el mundo alcanzó o podría alcanzar y rebasar la cifra de los 20 millones de personas. No hay conflicto bélico reciente, ni siquiera el de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo pasado, de 1939 a 1945, que haya causado este número tan elevado de personas fallecidas. El COVID-19 es muy probable que ya haya rebasado a lo que le llamaron la fiebre española en 1918-19 y que dejó millones de muertos en todo el mundo. Es decir, nos enfrentamos a uno de los desafíos sanitarios, sociales, globales, económicos y sobre todo emocionales más importantes de ahora, del mundo contemporáneo. Tan es así que apenas estamos saliendo de las secuelas económicas que dejó el encierro. En algunos casos, como en el caso de México, duró casi 2 años, en otros fue mucho mayor, más restrictivo, y
Bueno, lo que está señalando la Organización Mundial de la Salud es que la tasa de mortalidad del COVID-19 pasó o se redujo de 100,000 personas muertas en enero del 2021, que fue el pico más alto, a poco más de 3.500 en abril del 2023. La fase de emergencia ha terminado. La Organización Mundial de la Salud exhortó a no a descontar la respuesta de emergencia y menos las vacunas que han elevado la inmunidad de millones de personas en este momento. Hay alrededor de 14, 15 vacunas que se están aplicando en la mayoría de los países y que no ha evitado que continúe la transmisión, porque la transmisión persiste, pero la letalidad y el daño que antes ocasionaba el COVID-19 entre 2020 y 2021 ha disminuido sustancialmente. En el caso de el COVID-19, no solamente vivimos el desafío científico, médico, de entender en tiempo real, mientras estábamos entendiendo lo que estaba sucediendo, pues en ese momento se estaba desarrollando el conocimiento de este virus nuevo, el desarrollo de vacunas y al mismo tiempo la capacidad de mutación del virus. Por lo menos en México llegaron siete variantes del COVID, 5 de las 7 variantes del COVID, que fue la variante alfa, que inició en Gran Bretaña, la beta, que está localizada o está señalada como mutación que se produjo en Sudáfrica, la gamma de Japón y Brasil, la delta, que fue muy virulenta y muy letal en países muy poblados como la India y que prácticamente devastaron a una nación como la India o incluso a la propia Europa. La oleada del COVID de Delta fue una de las más graves de finales del 2021. Y desde el 2021, finales hasta todo el 2022 y buena parte del 2023, lo que en México está presente es la variante Omicron, que tiene 6 sublinajes, y conforme se fue perdiendo letalidad, es decir, capacidad de matar a los organismos humanos, el COVID-19 también fue ganando en rapidez. Esta misma rapidez de transmisión le quitó la potencia que antes o al principio tenía. De esto estamos hablando, es una historia que todavía no podemos todavía contar por completo, pero ya los principales elementos están ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer en este fin de la etapa de emergencia? El próximo martes, en la conferencia matutina presidencial, las autoridades de salud van a dar a conocer las medidas específicas que se tomarán o que implicarán en México, pero hay 3 cosas fundamentales. El COVID no desaparece, sigue siendo uno de los virus más rápidos y además con mayor capacidad de transmisión en la población adulta mexicana, y la afectación del COVID sigue siendo también alta en aquellos que tienen otras enfermedades crónicas u otras afectaciones en su salud, como pueden ser la diabetes, las afectaciones pulmonares, las cardíacas. Y por supuesto hay todavía una parte de estudios sobre los efectos emocionales o psicoemocionales del COVID-19 que no han terminado, que apenas estamos conociendo. Hay al parecer indicios de que sí afecta o altera la percepción no solamente de los olores o del gusto, como fue al principio, sobre todo a quienes nos dio, por ejemplo, la variante gamma. También hay una afectación en las emociones. Entonces, esto lo tenemos todavía que procesar y pues es la historia contemporánea de toda la humanidad. Por supuesto,
también con el COVID-19 llegó algo que ahora vamos a abordar. Y creo que tiene que ver con el segundo tema de esta semana. Llegó el arte de mentir y de propagar y de difundir mentiras, lo que la Organización Mundial de Salud llamó infodemia, y lo que en algunos otros lugares se llaman fake news o noticias falsas. En general se propagó con una velocidad casi mayor que el propio virus, porque se volvió un negocio. Lo que estaba en juego era un gran negocio que tenía que ver con vacunas para más de 2.000 millones de seres humanos que somos los habitantes de este planeta, tratamientos médicos, insumos supuestamente para evitar o frenar el coronavirus, que pues si hablamos de una cantidad humana de este tamaño, pues todos estos negocios, desde los cubrebocas, desde los supuestamente tapetes que cubrían, desde los termómetros, por supuesto, estas cosas que nos rociaban en algunos edificios y que en realidad no servían de nada, porque el agua puede limpiar, pero no garantiza que el virus siga propagándose en el medio ambiente, porque es un virus aéreo. Es un virus que además lo adquirimos respirando o teniendo o tocando algunas superficies en donde se haya tenido la exposición del virus. Es decir, es prácticamente un virus pues orwelliano. No puedo encontrar otro adjetivo más cercano a una distopía. Pero a pesar de eso, los sitios digitales informativos, los medios publicitarios de las farmacéuticas y por supuesto los políticos y por supuesto movimientos milenaristas o también movimientos negacionistas, es decir, movimientos que hasta la fecha niegan la existencia de un virus llamado SARS-CoV-2 o conocido como COVID-19, y que se propagaron en las redes, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en los grupos de WhatsApp, ni hablar, aunque mucho menos en Instagram, y en muchas otras plataformas. La mentira se volvió una especie de potenciador del efecto dañino del encierro, del alto consumo de contenidos digitales y, por supuesto, de una manera de enfrentar el COVID-19. En México vimos escenas muy dramáticas, muy negativas, de habitantes por ejemplo, habitantes de multifamiliares que expulsaban de sus unidades habitacionales a los enfermeros o a las enfermeras o a los médicos que pudieron haber estado expuestos al COVID-19 y los estigmatizaron. La estigmatización en el proceso de inicio y de conocimiento fue terrible. Y esto todavía pues alentó un modelo de negocios, de la mentira, de la falsedad, de atraer clics y viralizaciones con información exagerada o falsa que ya llega a niveles grotescos, dramáticos y muy negativos en el ecosistema digital mexicano. La infodemia ya no se reduce solamente, y mucho menos en estos tiempos, al tema del COVID-19. ¿Por qué? Porque el COVID-19, conforme fue avanzando las vacunas, fueron avanzando los conocimientos, fue avanzando el proceso social de batalla contra el COVID-19 y fue disminuyendo el proceso de calumnia y de mentiras y de acusaciones falaces en contra del propio presidente Andrés Manuel López Obrador o del subsecretario Hugo López-Gatell. En la medida en que eso se ha ido disminuyendo, ha ido pues diversificándose o mutando la infodemia hacia el área político-electoral, o hacia la agenda cotidiana, o hacia la propia salud del presidente de la República. Apenas hace 2 semanas, nosotros aquí en este espacio les dijimos, es mentira que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya sufrido un infarto, haya estado en emergencia,
esté en condiciones graves de salud. Y lo dijimos porque el propio presidente Andrés Manuel López Obrador había tuiteado y había señalado que su corazón estaba al 100, que él lo que le pasó fue un tercer contagio de COVID-19 que le pasa a cualquier ser humano, pero la cargada digital, mediática, mensajes de odio, los clásicos agoreros de la tragedia que quieren cosechar, empezaron pues a propagar a partir de una nota mal redactada, mal reporteada, sin rigor informativo del Diario de Yucatán y de algunos otros comunicadores que se venden como si fueran periodistas, pero en realidad son mercenarios pagados por alguna fuerza o algún grupo de interés, pues propagaron la información de que se había desmayado por un infarto y estaba en grave circunstancia y seguramente, porque esa es la ecuación de la elucubración y sobre todo de la mentira, estaba en el hospital militar y estaba inconsciente. Incluso algunos llegaron a decir, como este señor Carlos Alarraqui, que tuvo una parálisis cerebral. Entonces, en este esquema que nos heredó desgraciadamente la pandemia, en donde cualquier hijo de vecino o cualquier persona con intención de dañar a otra o cualquier movimiento político puede inventar y mentir sobre la salud, sobre las condiciones de salud, sobre todo de los gobernantes, pues se ha explotado y se ha sobreexplotado. Esta semana, pues lo que hicieron, pues el club de los infodémicos o ahora sí que el triángulo de las Bermudas de la infodemia, que consiste en el sitio digital Latinus, financiado por un personaje o con los recursos de un personaje famoso por su corrupción, por haber desfalcado al erario de Tabasco, como es Roberto Madrazo, y también por parientes de otro gobernador también desfalcador, como fue Silvano Aureoles de Michoacán, que ahora pretende ser candidato presidencial porque en el bloque opositor cabe todo. Caben las podridas, caben las medio podridas y caben las decadentes. O sea, todo tipo de manzanas caben en esta coalición opositora que no alcanza ni siquiera a posicionar a una figura. Ya no digamos a posicionar una idea o posicionar una propuesta. Lo que están posicionando es el odio, es la mentira y es el ataque vil. Esta semana el ataque vil fue a partir de un reportaje de Latinus, de otro de Mexicanos contra la Corrupción, y la difusión que le hizo el periódico Reforma, que ese es el triángulo de las Bermudas de la infodemia, y que además retomaron pues estaciones de radio, noticieros televisivos, etcétera, que el hijo de Andrés Manuel López Obrador, el mayor, José Ramón López Beltrán, al mismo que lo atacaron y lo persiguieron de manera infame con un tema como es el de la Casa Gris, que lo compararon incluso con la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y de Angélica Rivera. En este caso, volvieron a lo mismo. No entienden que no es lo mismo rentar que ser propietario. Y en el caso de la Casa Gris lo acusaban de rentar un predio o una casa que supuestamente tenía relación con una empresa que durante muchos años, mucho antes del gobierno de su padre, de Andrés Manuel López Obrador, pues ya estaba en las licitaciones de Pemex. Y bueno, armaron un escándalo, una verdadera basura, haciendo creer o creyendo que nos hacían creer que era el producto de una corrupción no confirmada, no sustentada, más que en especulaciones, inferencias y medias verdades. Esa es la infodemia. Y ahora vuelven a lo mismo diciendo que en México, en la Ciudad de México, José Ramón López Beltrán le alquila la casa a una persona, Guillermina Álvarez, periodista, que es asistente de la dirección de la jornada. No está diciendo que se la compró a precio menor, o que los extorsionaron, o que no le paga la renta. Está diciendo simple y sencillamente que hay una transacción comercial entre privados, porque ni siquiera
el señor José Ramón López Beltrán tiene cargo público alguno, y mucho menos la trabajadora de la dirección de un periódico que es una empresa privada llamada La Jornada. Ah, es que a La Jornada le han dado más de 300 millones de pesos de publicidad. Entonces, pues ¿dónde está la extorsión? Es absurdo que quieran hacernos creer que le renta este departamento por el monto de publicidad que le entregó el área de comunicación social a La Jornada, como le ha entregado a otros medios. Es absurdo. O sea, si me dijeran que le hubiera regalado una casa, que usufructa algo de manera ilegal, pero está pagando una renta. Entonces, de ahí hicieron todo un espectáculo grotesco para decir que ese es el caso de corrupción de la semana. Y luego, a Andrés Manuel López Beltrán, el segundo hijo de Andrés Manuel López Obrador, el de en medio, digamos, el que tenía muchísimas más, pues durante la fundación de Morena participó de manera activa y fue el que se hizo cargo del liderazgo de Morena durante los meses en que López Obrador estuvo fuera de circulación por un infarto en diciembre del 2013. Bueno, a Andy, como le conocemos, o Andrés Manuel López Beltrán, lo acusan de que tiene unos amigos con los que se fotografió en Instagram que han ganado una serie de licitaciones cuyo monto es de 100 millones de pesos. Pero entonces concursaron. Entonces tuvieron que participar en licitaciones, como cualquier empresa. Entonces, ¿dónde está el vínculo de favoritismo? ¿Dónde está el hecho? ¿Quién está denunciando que estas empresas de unos amigos del amigo y del primo de alguien que se tomó unas fotos con Andrés Manuel López Beltrán se vieron beneficiados? Es de tal grotesquez que llegan a decir que el negocio del AIFA está en manos de unos amigos de López Beltrán, porque una de estas empresas ganó, creo que una licitación de 50 o 60 millones de pesos para el parque ecoturístico que se está rehabilitando en Texcoco. El negocio del nuevo aeropuerto internacional que iba a estar en Texcoco no era de 100 millones o de 60 millones. Era de 130,000 millones de pesos. No nos vengan a ver la cara de pendejos o a querer forzar como chicle, una inferencia para sacar una conclusión. Pero en el fondo, ¿qué es lo que está ahí? En el fondo es querer equiparar las inferencias en relación con dos hijos de Andrés Manuel López Obrador con lo que sí es una investigación, en donde están involucrados por lo menos 4 exdelegados, exalcaldes de la Benito Juárez, donde hay denuncias de vecinos que compraron departamentos en City Towers y que tienen una pésima calidad y que fueron defraudados por una red de funcionarios de la Benito Juárez a la cual se le está llamando o se denomina cártel inmobiliario. No hay comparación, porque en este caso estamos hablando de una maquinaria, de una trama, de un mecanismo de corrupción aceitado desde la época, por lo menos, ahorita les voy a leer, en que la delegación Benito Juárez estuvo gobernada por Mario Palacios de 2009 a 2012, por Jorge Romero 2012-2015, actual coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Christian von Roerich, este personaje que se quiso escapar de la justicia disfrazándose como si fuera una especie de náufrago en la frontera de México con Estados Unidos, el famoso Christian von Roerich, que fue delegado de 2015 a 2018, y el actual, que es aspirante a candidato a la jefatura de gobierno por parte del PAN, Santiago Taboada, alcalde de la Benito Juárez. Todos ellos, más una red de 9 funcionarios que están detenidos, a ver si no estoy equivocado en la cifra, sí hay 9 detenidos, 3 prófugos, la denuncia presentada por un empresario y por vecinos
de que a través de una trama de corrupción y de una red de empresas fantasmas, los delegados y alcaldes de la Benito Juárez en el panismo les autorizaban permisos para poder construir tierras mucho más altas o usos de suelo no autorizados por el impacto ambiental o el impacto sismológico, y así de esa manera hicieron una serie de departamentos como los City Towers y otros en por lo menos 3 o 4 colonias de la Benito Juárez, que es una de las alcaldías más importantes por su ingreso per cápita y por ser uno de los bastiones panistas. Bueno, esto no es un invento, no es un tuit, no es una elucubración que salga de la mente pues ya muy deteriorada de Carlos Loret de Mola, que pues, no investiga sino que hace propaganda. No, esto es una investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, es una investigación que ya ha entrado en curso, que ya jueces la han validado y que está demostrando que en los 20 años de gobierno del PAN en la Benito Juárez hay toda una afectación, todo un fraude, todo un mecanismo para afectar las viviendas de personas que compraron con la idea o con la esperanza de que estaban siendo protegidos por sus constructoras, por sus autoridades. Es terrible el caso del cártel inmobiliario porque involucra fondos o desvío de fondos de la reconstrucción de la Ciudad de México después del sismo del 2017. El sismo del 2017 afectó sobre todo en la Ciudad de México justo a varias calles y colonias de la alcaldía Benito Juárez. Es decir, no solamente es criminal, es cínico y es profundamente descriptivo del grupo de interés que se apoderó del PAN en la Ciudad de México y que han hecho una cleptocracia, es decir, una clase política vinculada y ligada entre ellos a través de la corrupción. Esto es el caso. No, y lo han querido equiparar, lo han querido desviar con el tema de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Y no le sale porque no son equiparables, por Dios. Aquí hay una investigación ministerial. En fin, aquí están viendo ustedes el hermoso pelo de El Mimoso, este gatito que ahora nos está escuchando. Y bueno, ya para terminar en esta dominguera, pues el día de ayer, en la madrugada, tomó posesión Carlos III, nuevo rey de Inglaterra, después de 70 años, del reinado más extenso, más largo, de una jefe de Estado, o de un jefe de Estado en el mundo contemporáneo, que fue el de Isabel II, de la Casa de los Windsor. La toma de posesión o la coronación, toma de posesión, estoy hablando como si fuera presidente, perdón, la coronación de Carlos III se realiza en un mundo muy diferente al de hace 70 años. Ya no es la Gran Bretaña que salió debilitada pero victoriosa de la Segunda Guerra Mundial y que se transforma en esta potencia económica occidental de la posguerra, que fue el periodo en donde pues reinó Isabel II, una Gran Bretaña que dejó de ser el gran imperio ultramarino del siglo XIX para convertirse en un gran centro financiero y en una red de colonias o de grupos que tenían como su jefa de Estado a la reina, aunque eligieran presidentes o primeros ministros. Estoy hablando de la Commonwealth. La Commonwealth es esta red de países del Caribe, de África y algunos 2 o 3 de Asia que, bueno, para empezar Australia, y Nueva Zelanda, que alguna vez fueron colonias directas de los británicos y que estaban ahora en esta mancomunidad, que es lo que significa Commonwealth. Lo que se está observando es que ese modelo ya no va a ser posible mantenerlo, que se mantuvo durante el reinado de Isabel II y que ahora con el rey Carlos III
cuya edad es mucho más avanzada que la de su madre cuando ella se hizo reina a la edad a menos de los 30 años. Esto pues va a generar una serie de modificaciones en la forma de gobernar Gran Bretaña. Y la Gran Bretaña de ahora pues es una Gran Bretaña que se salió de la Unión Europea por un proceso de referéndum que fue el Brexit, lleno también de mentiras o de medias verdades, que está viviendo una inflación muy alta y un proceso acelerado de crisis por las secuelas de la invasión rusa a Ucrania. Gran Bretaña, la Gran Bretaña de ahora no es el faro que era hace 70, 75 años del mundo occidental. La Gran Bretaña seguirá conservando su prestigio literario, su prestigio político, su prestigio como el entrecruce de varias civilizaciones, pero ya no es ni de lejos el modelo a seguir, sobre todo después de estos últimos gobiernos que han sido desastrosos, en especial el de Boris Johnson, el modelo a seguir o la democracia a seguir. En fin, esto creo que también es importante comentar, reflexionar, porque además pues el espectáculo televisivo pues nos muestra una ceremonia pomposa donde todo parecía que estábamos viajando en el tiempo, pero el hecho real es que la corona británica, la institución de la corona británica, pues tendrá que vivir una modernización profunda, pues como lo que le pasó también al Vaticano después del largo periodo de papado de Juan Pablo II y que no ha podido pues renovarse. En fin, muchísimas gracias. Aquí le estoy viendo sus comentarios, les mando saludos. Saludos a quienes están conectándose, por ejemplo, Alma Guerola Landa desde Coatepec, Veracruz, delicioso el café de Coatepec. Margarita Hernández dice fortalecer el sistema de información porque ya no habrá mañanera. Va a seguir habiendo mañanera, a lo mejor no después del 24. Roca Marta dice buenas noches, un gusto escucharlo, un saludo a toda la comunidad que participamos en esta transmisión. Olivia Llanes, gracias por tus comentarios. Susana Martínez dice que todos estamos esperando noticias relevantes sobre fuera jueces y magistrados corruptos. Todavía el proceso de la reforma del Poder Judicial está en veremos. A un querido vecino le mando un saludo, a Héctor García, a Juan Tinoco también saludos, a Guadalupe Flores, Taide Ortiz, Juan Tinoco desde Chicago nos está escribiendo, muchas gracias, espero que sigas aquí con nosotros en la transmisión. Samuel Villalobos desde Ciudad Neza, Estado de México, María G. Luna, espero que no sea García Luna, pero no, tú eres una luna hermosa, que gracias por la información y un gusto estar aquí conectados. Gracias a Leslie Sáenz también, a José Blasi García desde Santo Domingo, Sanacatepec, Oaxaca. Jorge Torres dice fue un experimento clínico mundial del SARS-CoV-2, pero bueno, no hay evidencias de eso, hay mucha especulación, pero no hay evidencias. Dice Miner Coele que le acaba de dar COVID, espero que haya salido bien. El COVID nos va a seguir dando, es decir, no se ha inmunizado de la transmisión del virus, sino que hemos reforzado el sistema y la respuesta inmunológica a través de las vacunas. Gracias por mandarnos aquí información de Iztapaluca, Estado de México. Ana Judith Velázquez, gracias por tus saludos. Guadalupe Flores, la oposición derrotada, sin propuesta, solo les queda el odio y la mentira. Y además tienen el alma podrida. Ahora sí salió verso sin esfuerzo. El bombero mediático contra la 4T viene con todo. Ataque vil contra cercanos a AMLO, a Delfina y a las corcholatas, dice Sergio Rubio. Me imagino que está refiriéndose a latinos. Norma Rojas Zamorano dice si los simpatizantes de AMLO fueran nefastos como la oposición, ya habríamos aprovechado. El que Lili Telles no tiene. Ay, ahí dice todo lo que no tiene Lili Telles. Mejor se los dejo para que lo lean. Desde Mexicali, muchas gracias, Alma Adriana. Desde Cancún, Sergio Rubio, un abrazo. Desde otras partes del país también, les agradezco. Les deseo un enorme y feliz inicio de semana para el 8 de mayo, que es mañana. Un abrazo, hasta pronto.